duda, algo que quieran ver? Porque hoy es la última clase de la unidad 2 y voy a comenzar con algunas cosas de la 3. Ok, ok. Muy bien. ¿Alguna duda de la 2? No, creo que está todo claro. Hay ¿Está todo claro? video, apunte, todo. Espectacular. Todo. Qué bien, qué bien. El tema es si retenemos o no. Ese es otro problema. No, no si retienen, porque no es una cuestión de memoria. El tema es si Es análisis. entienden o no. ¿eh? El Análisis, punto, análisis. el punto es si comprenden o no. Ese es el punto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Mm? Eso es lo que tiene que quedar claro. Profe, investimiento radical, ¿a qué se refiere? No entendí muy bien ese concepto. Decime el autor. En el texto de alemán. Ay, no lo tengo. A ver, ¿Puedes si leerme? Porque si me da un segundo, puedo buscar el texto. alemán, pero no ubico el párrafo ese que me estás diciendo. Deme un segundito. Vamos a ir viendo. Quiero, antes de entrar de lleno al texto de alemán, quiero que vamos retomando algunas cosas que nos quedaron del sujeto. Vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, sintetizando muy velozmente, vimos un modelo sujeto, el sujeto trascendental, basado en la separación sujeto-objeto. Ahí vimos una crítica desde Sousa Santos, a ver cómo podemos sintetizar esa crítica que Sousa Santos le hace a este modelo de sujeto. El texto dice, el investimento es más bien la fijación del sujeto a un modo de gozar. Aquello que es propio del investimiento es lo que Lacan teorizó bajo el concepto de fantasma. Ah, está bien. Bueno, ahí, antes de pasar lo de Sousa Santos, ahí, fíjate, ¿me puedes decir la página? Sí, profe. La página es del texto de alemán, la 71. Perfecto. Ahí lo vamos a trabajar. Entonces, bueno, gracias. Ahí lo voy a marcar, así ya queda marcado ahí. Bien, vamos a, antes de llegar, repasemos un poquito, qué hay, entonces, ¿cómo sintetizamos la crítica de Sousa Santos a ese modelo de conocimiento? Estoy escuchando, estoy esperando la respuesta. Profe, buenos días. Sí, buenos días. ¿Puede ser que este autor hable de justicia cognitiva? Ajá. La pregunta, potencial pregunta de práctico. ¿Por qué ese sujeto trascendental es un sujeto que, digamos, colaboraría con los procesos de colonización? ¿Y por qué ese sujeto produciría injusticia cognitiva? Porque no considera a los otros como sujetos epistémicos, ¿puede ser? Muy bien, muy bien. ¿Y por qué no los considera? Muy bien, Lucía. ¿Y por qué no los considera? Para que termines de redondear la respuesta. No sé por qué no los considera. Porque no tomé nota de eso. Porque el sujeto trascendental es un sujeto único, no es parcial, es como que ve el ojo único, una sola mirada, no incluye, y por eso habla de esto, de borrar la cultura. Bien, porque es universal. Coloniza. Es un sujeto universal y al ser universal, ahí es que no reconoce a los otros, ¿sí? Y en esa universalidad, ¿en qué se basa esa universalidad?
Tiene como una mirada de amo también, ¿no? Claro, todo eso, en lugar de amo, es colonizador, no reconoce a otros sujetos epistémicos, produce injusticia cognitiva, pero ¿cuál es el modelo sobre el cual se monta este sujeto universal? ¿En el de la racionalidad puede ser? Bueno, esa es la racionalidad, es un modelo de racionalidad, pero ese modelo de racionalidad, ¿sobre qué se monta? Sobre la idea de la epistemología del sur. Puede ser que sea con la idea. Estamos hablando del sujeto trascendental para poder entender las críticas que le hace Sousa Santos, ¿eh? Entonces vemos que este sujeto kantiano se monta, digamos, ofrece un modelo de racionalidad, pero ¿sobre qué, en qué se inspira? Es totalitario, profe. Sí, es totalitario, todo eso ya lo vimos, pero ¿en qué se inspira? Como la razón absoluta, ¿puede ser? Bueno, sí, en el sentido de que es universal, pero ¿qué es lo que toma como modelo? ¿En qué se basa? ¿Puede ser en la ciencia moderna? Perfecto, Martina, perfecto. Se basa en la ciencia moderna, ¿sí? Y es allí hacia donde va Sousa Santos, ¿sí? Ese sujeto se basa en, se inspira, digamos, en la ciencia moderna, es decir, que toma como modelo a una forma de racionalidad que es la científica y un tipo de razón científica que es digamos, se instaura en la Ilustración, que es el modelo mecanicista, el modelo determinista, ¿sí? Y ese modelo mecanicista, determinista, ¿qué quería decir determinismo? Que está determinada por la naturaleza, o sea, sus acciones tienen causa y consecuencias, sí o sí. Eso, sí, cuando hacemos una definición no usamos la misma palabra en la definición, ¿sí? Pero muy bien, Lucía, cuando hablamos de determinismo significa que se concibe a todo fenómeno teniendo una causa, ¿sí? Entonces, esa causa va a ser un determinado tipo de causa y también nos va a dar el modelo del mecanicismo, ¿sí? Hay algunas diferencias sutiles entre eso, pero nosotros lo tomamos así en general. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Estoy viendo las preguntas de las guías. Bien, entonces, hacia lo que va Sousa Santos con este modelo es el problema de colonización. Y la colonización produce epistemicidio. ¿Y para qué se coloniza? Para que no haya posibilidad de producir otras formas de conocimiento. Y esa colonización responde a intereses, que son intereses ligados al capitalismo. ¿Cómo se vinculaba el colonialismo con el capitalismo? Se vincula porque, digamos, cuando colonizaron los colonizadores y los conquistadores, tenían el objetivo de la industria, de los esclavos, todo eso que contribuyera al capitalismo. Exactamente, mano de obra barata, recursos naturales, ¿sí? Porque es la apropiación de esos recursos, todo lo que es el extractivismo, o sea, el extractivismo es de recursos naturales, de recursos humanos y también de recursos culturales, ¿no? Bien, ¿qué más? Vamos a Haraway, ¿sí? En Haraway, ¿qué tenemos? Tenemos aquí una nueva crítica que es desde el feminismo, ¿sí? O sea que ya vimos colonialismo, capitalismo y ahora incluimos el feminismo como un elemento más para destacar con respecto a ese sujeto. Ese sujeto que se presentaba neutro, ahí ya con Sousa Santos vimos que no es neutro, que es colonialista, que es capitalista y que ahora vamos a ver es masculino, ¿sí?
Bien, entonces, el feminismo. ¿Por qué Haraway propone una epistemología para hablar de feminismo? ¿Qué les parece a ustedes? Pregunta. Chic, 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 chic. Puede ser, profe, que interpele también a la posición de Kant en cuanto al conocimiento, al sujeto. Sí, no está mal. Ya vimos cómo Sousa Santos interpelaba a ese sujeto diciendo que era colonial, que era que estaba ligado a los intereses del capitalismo, y también vemos ahora que es el lugar masculino. Pero la pregunta, ¿sí? Está bien interpelar a ese lugar, pero ¿por qué hay una relación entre una posición feminista y una posición epistemológica? Porque ustedes en el capítulo que ustedes han leído, Conocimiento Situado, allí ustedes tienen justamente la posición de explicar cómo es un sujeto y un sujeto de conocimiento, digamos, ¿por qué hablar de un sujeto de conocimiento en el feminismo? Porque eso es relevante para el feminismo. Puede ser que Haraway también rompe con la idea de universalidad en el feminismo, porque Kant planteaba como sujeto universal y ella lo plantea como, digamos, rompe esa idea de universalidad como para posicionar el feminismo. Bueno, bien, pero ahí alguien escribió, no alcancé a ver el nombre, de justamente romper con esa forma. ¿Cuáles son las características principales que Sousa Santos la señala? Una de esas características es la separación sujeto-objeto. Y ahí es donde centra mucho el análisis Haraway, ¿sí? En esa separación sujeto-objeto, y ella lo ve desde el punto de vista del sujeto y desde el punto de vista del objeto. Desde el punto de vista del objeto, ¿qué tipo de sujeto, perdón, desde el punto de vista del sujeto, ¿qué tipo de sujeto propone ella? ¿El solidario puede ser? No, solidario es el sujeto de Sousa Santos. No, el imprevisto. Un sujeto abierto. No, es un sujeto múltiple. Y abre el sujeto, podemos decir, pero es un sujeto múltiple, ¿sí? Un sujeto abierto, abre, hay una apertura del sujeto, ¿sí? En ese sentido está bien. Entonces, ese sujeto abierto, múltiple, ese sujeto, ¿por qué es importante que concibamos de esa forma al sujeto desde el feminismo? ¿Puede ser que sea porque para reconocer la parcialidad? ¿O no? Sí, un sujeto plural, dijeron ahí, está muy bien. Sí, para reconocer la parcialidad. ¿Y qué es reconocer la parcialidad? Reconocer otras racionalidades. Muy bien, reconocer otras racionalidades, pero además otra cosa. ¿En qué forma incide allí el tema de la responsabilidad? Dice de hacernos cargo, lo interpreto como que nosotros no vemos todo, vemos como ejemplificamente, no es que vemos una parte de un mismo objeto, pero vemos parcialmente. Bien, sí, muy bien. O sea, nosotros vemos una parte y la responsabilidad, ¿en qué consiste? Bien, puede ser que sea sí. Conocimiento Situado, digamos. Bueno, pero ¿en qué consiste la responsabilidad? ¿Por qué Haraway habla de la responsabilidad? Ahí alguien lo escribió, no alcancé a ver el nombre. De hacernos cargo de la posición en la que vemos. Exactamente, muy bien, ¿sí? O sea, nosotros estamos viendo desde este lugar, entonces hacernos cargo que vemos desde este lugar y desde este lugar es que analizamos, ¿sí? Siempre que nosotros hacemos un análisis, tenemos que decir desde dónde estamos analizando.
¿sí? ¿Desde qué lugar? ¿Cuál es la posición nuestra? Nuestra posición social, nuestra posición de género, ¿desde qué lugar estamos hablando? Y hacernos cargo de eso, ¿sí? Entonces, hacernos cargo quiere decir que, bueno, estoy hablando desde este lugar, ¿sí? O sea, y eso es lo que no hace el sujeto, digamos, que no es responsable, que es el sujeto de Kant y el sujeto de Kuhn. No son sujetos responsables, porque por más que el sujeto de Kuhn habla desde una matriz disciplinar, pero sin embargo, cuando habla desde allí, no se hace cargo que está hablando desde esa matriz, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Eso es lo que va con respecto al sujeto, es decir, la responsabilidad, hacerse cargo que se habla desde un lugar. Bien, y después, y con respecto al objeto, ¿qué propone? Sí, ahí hicieron un comentario que es correcto, que ya lo vamos a retomar con Aleman. ¿Qué propone? Propone el profe una objetividad encarnada también, y poder acercarse al objeto y reconocerlo como agente nuevamente. Bien, el sujeto es el sujeto encarnado, ¿sí? Y el objeto es un objeto ¿cómo? Sí, propone un diálogo con el objeto, pero ¿cómo es el objeto? Como activo, perfecto, ahí Rocío, como activo, un sujeto que sea agente también, un sujeto, ay, perdón, los estoy confundiendo, un objeto activo, un objeto que sea agente, ¿sí? Es decir, que es un objeto que también tiene su resistencia con respecto a nuestras clasificaciones. Porque en el modelo del sujeto neutro, el objeto, ¿cómo es visto? ¿Cómo es concebido el objeto? Pasivo, perfecto. Es un objeto pasivo, ¿sí? Que lo produce... Como algo de lo que apropiarse. Discúlpame, no te escuché, Paloma. Pasivo y como algo de lo que apropiarse, ¿no? O sea, siempre como en esa... Perfecto, en esa oposición, o sea, así como a la mujer, así como... Exactamente, como recurso, ¿eh? Como recurso. Entonces, ese objeto es visto como recurso, ya sea un sujeto natural, ya sea nuestro cuerpo, ya sea o los otros seres humanos, cuando son objetivados, pasan a ser recursos, ¿sí? Frente a eso, justamente, es que Haraway dice, no, el objeto debe ser concebido como un, perdón, el objeto debe ser concebido como un ser activo, ¿sí? Que tiene su propia realidad, ¿sí? Y con el cual tenemos que aprender a dialogar, ¿sí? Cuando tenemos que aprender a dialogar, quiere decir eso, ¿no? Saber, bueno, ubicar al objeto de otra forma. Entonces, son las dos cosas que tienen que tener presente siempre, desde esta separación que produce este modelo de racionalidad universal, sujeto y objeto, sobre esa distancia, bueno, ver que esa distancia en realidad es tramposa. ¿Sí? ¿Por qué es tramposa? Porque el objeto no es algo inerte, pasivo que está allí. Además, todo objeto es el producto de un sujeto, o sea que la separación entre sujeto y objeto es una separación artificial, digamos, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que tenemos que considerar. Bien, entonces, bueno, después el texto de Montarelli, que habla de ese sujeto imprevisto, ¿no? Que habíamos visto, y ahora vamos a tomar el texto de Aleman, ¿sí? Bien, acá, ¿qué tenemos? Acá lo principal que tenemos que señalar con respecto a este texto
si bien el autor se basa en muchos conceptos lacanianos, nosotros no vamos a ingresar por allí porque supone un conocimiento de Lacan que todavía no tenemos acceso a eso, ¿sí? Entonces, pero sí hay algunas conclusiones que saca el autor y algunos conceptos de Lacan que sí nos van a interesar, entonces es los que vamos a tomar aquí, ¿sí? Para que ustedes vayan rescatando esas ideas, las vayan anotando y después cuando ustedes estudien Lacan, ahí las irán retomando. Pero vamos a ir viendo cuáles son los conceptos que nos hacen falta. Lo primero que tenemos que ver, que la autora allí destaca, digamos, es el potencial político de una posición que sea anti-esencialista, ¿sí? O sea que eso es lo primero que tenemos que señalar, el anti-esencialismo. ¿Por qué el esencialismo es una posición política, digamos, que iría de la mano con este sujeto universal, que iría de la mano con una posición colonialista, que iría de la mano con una posición patriarcal, ¿sí? ¿Por qué el esencialismo sería un problema? ¿Sí? ¿Qué sería el esencialismo? ¿Qué entienden ustedes por esencialismo? Es como, o sea, fundamental para sostener algo, la base de cierta estructura o idea. A ver, lo vamos a hacer un poquito más fácil. El esencialismo es considerar que las cosas tienen esencia, ¿sí? Las cosas tienen una esencia y que nosotros podemos captar esa esencia. Es una posición que ya podemos decir que está en Aristóteles. Entonces, la esencia son aquellos rasgos fundamentales que no se modifican. Nosotros podemos tener algunos rasgos que no son esenciales, algunas propiedades que no son esenciales, y otras que serían esenciales. Eso, digamos, esos serían esos rasgos que se mantienen en el tiempo y que si esos rasgos se pierden, bueno, eso que se es ya dejaría de serlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el color de cabello, ¿sería un rasgo esencial? ¿Sería esencial el color de cabello? No. Sí, un naturalista diría que sí. No. No, no es un rasgo esencial porque puede modificarse, ¿sí? De hecho, se modifica. Con los años el cabello se puede poner blanco, o sea, puedo teñir, o sea que no es un rasgo esencial porque se modifica en el tiempo. Es algo propio. ¿Cómo? Ahí no escuché. No es algo propio. Puede ser propio, pero se puede modificar, ¿sí? Se puede modificar. Entonces, nuestros rasgos físicos son susceptibles de ser modificados. Entonces, no serían rasgos esenciales. Pero, sin embargo, muchos autores han considerado que algunos rasgos sí son inmodificables. Y ahí ya empezamos a hablar de esencia. ¿Sí? Cuando decimos, por ejemplo, Aristóteles que decía la racionalidad, ¿sí? La razón humana, la razón es un rasgo, vamos a decir, como de especie, que eso también lo mantiene Kant y lo mantienen otros autores, ¿sí? Entonces, esos rasgos que se consideran no modificables van a constituir la esencia. Pero resulta que esos rasgos empiezan como a aumentarse, porque uno puede decir, bueno, la razón, pero además se van poniendo otros rasgos como esenciales. Entonces, cuando nosotros postulamos una esencia, cuando se postula teóricamente una esencia, eso es resultado de una teoría. Es lo primero que tenemos que identificar, ¿sí? O sea que la esencia es identificada a través de una teoría. O sea que nosotros no captamos la esencia de un modo directo, ¿no? De un modo sensible, a través de los datos de los sentidos, sino que esa esencia es un
es resultado de una teoría. Bien, el problema surge que después nosotros nos olvidamos que proviene de una teoría y lo tomamos como algo en sí. Entonces, esa esencia sería lo que la cosa es en sí misma, para decirlo en términos kantianos. Y eso que la cosa es en sí mismo, ya con Kant aprendimos que a eso no podemos acceder, ¿sí? Bien, entonces a esa esencia así no podemos llegar. Bien, ahora, ¿por qué cuál sería el riesgo de considerar esa esencia? Esa esencia que postula el pensamiento teórico es algo fijo, ¿sí? Entonces no hay posibilidad de salir de allí. Si nosotros pensamos que esos rasgos son fijos, ¿sí? Si consideramos que algo o alguien es esencialmente de esa forma, entonces se empieza a fijar y empezamos a no tener posibilidad de modificación. Entonces, si nosotros pensamos en la política, el potencial político de algo, como justamente ligado a la emancipación, al cambio, porque la política no tiene sentido si el mundo sería todo fijo, ¿sí? O sea, necesitamos pensar que podemos cambiar las cosas, más allá, no tiene nada que ver con partido político, sino que estamos hablando de política, ¿sí? Entonces, tiene que haber una posibilidad de cambio. Entonces, el rasgo esencial, sí, ahí me decían del color del cabello, sí, pero aunque el color de cabello te va a cambiar, no vas a tener a los 20 años el mismo color de cabello que a los 70. Bien, entonces, el esencialismo, ¿sí?, tiene ese problema, que nos hace pensar de que esos rasgos fijos no se pueden modificar. Que la realidad pensada como esencia, como estos rasgos fijos, estables, no se pueden modificar. Entonces, las posiciones antiesencialistas tienen un potencial político, ¿sí? Porque si nosotros concebimos de que no hay ningún rasgo que sea fijo, ¿sí?, sino que esos rasgos que consideramos fijos son productos de teorías y que en realidad cualquier rasgo va a depender de nuestros conceptos y en realidad todo se puede modificar, entonces, porque acá también hay que sumar la cuestión de la tecnología, que eso lo vamos a ver más adelante, entonces hay en una posición antiesencialista un potencial político, es decir, que a partir de esta concepción antiesencialista es que nosotros podemos trabajar o pensar políticamente. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Bien. Profe, Entonces, una duda. Me quedé con lo de esto que decías de los rasgos esenciales, o sea, y lo fijo, que no se puede cambiar, que está estructurado así. Pero, ¿qué ejemplo tenemos de eso fijo? O sea, bueno, depende de las teorías, pero por ejemplo, muchas teorías, como el caso de Aristóteles, el rasgo esencial del ser humano, vamos a decir, es la racionalidad, ¿no? Entonces, la racionalidad se plantea como ese rasgo, la razón humana, sería ese rasgo, la razón en el ser humano, que sería su esencia, ¿sí? Entonces, ese sería el rasgo, digamos, que caracterizaría al ser humano. Profe, Sí. perdón, y en el caso de Dios, digamos, ¿sería la fe ese rasgo fijo? Y de Dios no podemos decir mucho, ¿no? Justamente porque no lo podemos conocer. Y entonces, bueno, las propiedades que se le atribuyen a Dios son en oposición a las propiedades del ser humano. Pero ¿cuál es la esencia de Dios? No habría posibilidad, ¿sí? Ya con Kant vimos que eso no podemos conocer. Entonces,
el rasgo esencial es un rasgo que es, y al punto tal que si se pierde esa racionalidad, se dejaría de ser humano. Si se pierde la razón, ¿no? Se dejaría de ser humano. Fíjense ustedes en el caso de Aristóteles, Aristóteles plantea la esclavitud, no la esclavitud jurídica, sino la esclavitud por naturaleza. Es decir, que hay esclavos que esencialmente son esclavos, ¿sí? Porque cuando decimos por naturaleza nos referimos muchas veces a por esencia, ¿no? Entonces, por naturaleza son esclavos. O sea, eso es lo que dice Aristóteles. ¿Y por qué? Fíjense, como son seres humanos, no les puede negar la razón, porque si no dejarían de ser seres humanos. Pero su razón se caracteriza porque sigue a la razón del otro. ¿Se entiende? Y que no puede modificarse. Eso nos va a servir después cuando veamos el texto de Kant sobre la ilustración. Entonces, la esclavitud para Aristóteles, no la jurídica, sino la, vamos a decir, antropológica, filosófica, es un rasgo esencial. Hay gente que es esclava por naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su racionalidad consiste solamente en entender lo que habla el ser libre, digamos, ¿sí? Entonces, el que es esclavo solo puede comprender lo que habla el otro, tiene la razón suficiente para comprender lo que dice el otro y lo sigue, va siempre por detrás. Pero el que corre el riesgo, el que se adelanta con su razón, es el hombre libre, no el esclavo. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos un ejemplo en un autor de un concepto esencial. Después vamos a ver algunos rasgos esenciales, como por ejemplo el de género. Entonces se considera que el género o la sexualidad es un rasgo esencial. ¿Sí? Es decir, que es un rasgo que está determinado por la naturaleza y que no se puede modificar. Entonces, esa es otra forma de esencialismo. Estoy dando algunos ejemplos de esencialismo. ¿Se va entendiendo? ¿Se van entendiendo estas concepciones esencialistas? Bien, entonces Sí, cuando nosotros planteamos un esencialismo, ya cerramos toda posibilidad política con respecto a eso. No, yo no hago la distinción entre sexo y género. Esa es una distinción que se hace en un momento con Simone de Beauvoir, por ejemplo, pero después ya no se la acepta, ¿sí? Entonces, pero no se pierdan por ahí. Lo que quiero que entiendan ahora es el esencialismo, ¿sí? Y por qué con una posición esencialista sí se hace política, pero se hace una política de poder y de dominación. Ahora, si nosotros pensamos en un potencial político para una emancipación, entonces tenemos que salir de las posiciones esencialistas. ¿Sí? Si algo está dado por naturaleza, ¿qué posición política podemos tener con respecto a eso? Si nosotros concebimos que algo está dado por naturaleza, ¿qué potencial político podemos tener con respecto a eso? Ninguna, exactamente. Aceptarlo. No, claro, ninguna, porque no hay posibilidad de cambio. ¿Sí? Entonces. Como los genéticos, no lo podemos modificar. Claro, ¿sí? Si nosotros consideramos que algo no se puede modificar, no hay posibilidad de politizar eso. ¿Sí? Entonces, es importante, si nosotros consideramos que hay una sola racionalidad humana, que hay una sola forma de racionalidad, entonces, ¿qué potencial político podemos abrir con respecto a la racionalidad? Ninguna, ¿sí? Porque consideramos que ese modo de racionalidad es la esencia del ser humano y que no hay otra forma, ¿sí? Entonces, cerramos. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende cómo funcionan las posiciones esencialistas y las antiesencialistas? Bien. Entonces, ahí Alemán dice que hay una diferencia que nosotros tenemos que tener muy clara. Y es la diferencia entre lo que es lógicas de dominación y la captura de sujeto por parte del lenguaje.
Entonces, nos vamos a detener en esa diferencia que plantea ahí Alemann y que todo el texto de él gira en esa diferencia, en establecer esa diferencia. ¿Sí? Entonces, siempre teniendo como trasfondo este antiesencialismo. ¿Sí? Eso es lo importante que no se pierda, digamos. Entonces, las lógicas de dominación, ¿no?, son justamente las lógicas que producen tanto teorías o ontologías desde el poder. Es decir, que las lógicas de dominación son las lógicas del poder, ¿no? Entonces, esas lógicas de dominación se dan en momentos históricos, se construyen en momentos históricos. Por lo tanto, no son universales, sino que surgen en determinados momentos. ¿Se entienden entonces lo que son esas lógicas de dominación? Que son históricas, se construyen en determinados momentos. Y por el otro lado está la captura del sujeto por parte del lenguaje. Y esta es la posición lacaniana que toma Alemann. Y es lo que a nosotros nos interesa saber aquí. ¿Sí? Es justamente una ontología, pero que es estructural, ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿Qué sostiene esto? Que el ser vivo va a llegar a ser sujeto, o sea, deviene sujeto, a través del lenguaje. ¿Sí? Ese es básicamente, es decir, que nosotros somos seres vivos, ¿sí? Vamos a decir, sin lenguaje, lo único que somos seres vivos, ¿no? Pero eso no se da en el ser humano, sino que es a través del lenguaje, ese ser vivo se transforma en sujeto. O sea que gracias al lenguaje es que ese ser vivo se transforma en lenguaje. Esa es la posición de Lacan que tiene, que toma Alemann, ¿no? Entonces, hay que, y esto, esta forma de ser sujeto a través del lenguaje, eso es estructural. ¿Sí? Eso es estructural. Entonces, volvemos de nuevo a la diferencia que plantea Alemann entre las lógicas de dominación que surgen y desaparecen en determinados momentos históricos y este rasgo estructural del sujeto como resultado del lenguaje. ¿Se entiende esa diferencia? Pregunté. Bien. Sí, profe, se entiende. Bien. Sí. Más o menos. No me quedo bueno, lo repetimos. Esa es la diferencia clave. O sea, que hay un elemento que es estructural y hay otro elemento que es histórico. ¿Se ve la diferencia? O sea, lo histórico son las lógicas de dominación. Lo estructural es un rasgo, digamos, que tiene el sujeto. O sea, que la estructura del sujeto consiste en ser un resultado del lenguaje. ¿Eh? Entonces, tenemos que diferenciar. Sí, Marcos. Si el sujeto, o sea, se deviene sujeto a través del lenguaje, ¿eso no funcionaría como una especie, no se lo podría postular como una especie de esencia? No, porque tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Entonces, ya ahí no es una esencia. ¿Sí? Es un producto. Profe, ¿puede repetir, por fin? Lenguaje. ¿Mm? Entonces, ese es el lenguaje el que produce el sujeto. Y casi te diría que es el discurso, ¿sí? Por lo tanto, pueden haber distintos lenguajes que configuran sujetos de distinta forma, pero lo que es estructural es que tiene que ver o que es resultado de ese lenguaje, de un lenguaje o discurso. ¿Sí? Entiendo, o sea, sería al revés, el lenguaje funcionaría ahí casi como la imposibilidad de una esencia. Claro. El lenguaje. Exactamente. Sí. Entonces,
Entonces, una cosa es lo estructural y otra cosa es lo histórico. ¿Entienden esa diferencia? Lo estructural es algo, digamos, que se da en la que está en, justamente, que es lo que constituye el sujeto, ¿sí? Es lo constitutivo del sujeto. En cambio, o sea, sin lenguaje no habría sujeto, ¿sí? En cambio, lo histórico puede darse o no puede darse, es contingente. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, para Aleman es fundamental mantener esa diferencia. Porque si nosotros no mantenemos esa diferencia, es realmente imposible hablar de cualquier emancipación, ¿sí? Cualquier lógica que nos lleve a emanciparnos es imposible de pensarla si nosotros no mantenemos la diferencia. Es decir, ¿qué significa mantener la diferencia? Que las lógicas de dominación son distintas de los lenguajes que constituyen al sujeto. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos en la identidad entre las lógicas de dominación y la captura del sujeto por parte del lenguaje, si eso se mantiene como idéntico, entonces lo que dice Aleman, le estamos entregando todo al poder, ¿sí? Entonces, el poder es el que va a determinar la constitución del sujeto. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Esta es una de las críticas que Aleman le hace a Foucault, ¿sí? Porque Foucault, por lo menos en algunos textos, es como que le entrega todo el poder, ¿sí? Es decir, todo ese lenguaje, esos rasgos estructurales, están dados por las lógicas de dominación. Por lo tanto, no hay posibilidad de salir de allí. ¿Se entiende? Entonces, por eso es fundamental mantener la diferencia entre las lógicas del poder y la captura del sujeto por parte del lenguaje. ¿Se entiende eso? Profe, tengo una duda. Sí. La captura del sujeto por parte del lenguaje, ¿no sería también una forma de dominación? O sea, como que están muy, muy ligadas una con otra, porque el lenguaje se impone como una forma de dominación también. No necesariamente. Ahí no es una forma de dominación, es una constitución del sujeto. No hay sujeto sin lenguaje. ¿Sí? Es una capacidad del sujeto. Es un rasgo del sujeto. El sujeto es constituido por el lenguaje, por el discurso. ¿Sí? Ahora, otra cosa es que digamos que el sujeto es constituido por el lenguaje que es el lenguaje de las lógicas de dominación, que hay una necesidad en eso, ¿sí? Que hay una relación necesaria entre el lenguaje y las lógicas, entre el lenguaje que constituye el sujeto y las lógicas de dominación. Si nosotros hacemos esa relación de necesidad, o sea, esa identidad, entonces, entre el lenguaje que constituye el sujeto y las lógicas de dominación, entonces no hay forma de salir de ahí. No hay manera de salir de o sea, de proponer una política, digamos, emancipativa. ¿Se ve? Porque una cosa es el lenguaje no puede salir del... Perdón, una cosa es decir que el sujeto no puede independizarse del lenguaje, porque está constituido por el lenguaje, y otra cosa muy distinta es decir que el sujeto es un producto de las lógicas de poder, de las lógicas de dominación. ¿Ven la diferencia? Sí, ¿se entiende? ¿Vamos hasta acá? Una pregunta, a ver si entiendo. Sí, Graciela. Aleman empodera al sujeto, digamos, frente al poder o a la lógica de dominación, revalorizando el poder del lenguaje, digamos. ¿Se entiende? ¿Entiendo bien? Sí, no sé si lo empodera, simplemente dice que no le podemos regalar todo al poder. A través del lenguaje, digamos, contra Foucault, lo dota de más poder al sujeto, ¿sería así?
él estaría diciendo que Foucault, digamos, por lo menos en algunos textos, que nosotros los vamos a ver algunos, no da posibilidad, porque está identificando esa captura del sujeto por parte del lenguaje, está identificando ese lenguaje con las lógicas de dominación. Entonces está identificando un rasgo que es estructural con las lógicas de dominación. Entonces lo que dice Alemann, bueno, pero eso es entregarle todo el poder. O sea, ¿cómo salimos de ahí? No hay forma de salir de ahí. Porque una cosa es un rasgo estructural y otra es la lógica de dominación, que son históricas. O sea, esa es la posición de Alemann, ¿no? Entonces, porque eso le sirve para analizar el neoliberalismo. ¿Sí? El neoliberalismo es una forma que deriva del capitalismo. Y ese neoliberalismo, que después nosotros vamos a estudiar más profundamente, que es el neoliberalismo, pero ahora lo que nos sirve para entender el texto de Alemann, ¿sí? Entonces, el neoliberalismo, ¿sí? O el capitalismo, si alguien tiene problema con el término neoliberalismo, utilicen capitalismo, ¿sí? El autor habla de neoliberalismo. ¿Qué es lo que busca colonizar el neoliberalismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que el neoliberalismo quiere apropiarse? ¿De qué quiere apropiarse el neoliberalismo? Justamente de ese rasgo estructural del sujeto. Lo que dice Alemann es que el neoliberalismo quiere colonizar al sujeto, es decir, colonizar ese lenguaje que constituye al sujeto. ¿Se entiende? Eso es lo que busca colonizar. Sería, profe, como dominar las mentes, por decirlo de alguna manera. ¿Sería así? No, a mí no me gusta el término mente, pero sí la subjetividad. O sea, lo que quiere es apropiarse de la subjetividad. Entonces, la pregunta que se plantea el autor es ¿cuáles son los elementos de ese sujeto, ¿sí?, que pueden escapar de la lógica del capital? Vamos a decirlo así. ¿Hay algo que puede no ser colonizado por la lógica del capital? O sea, por la lógica de dominación. Esa es la pregunta. ¿Sí? La razón. Y hasta ahora parece que fueran ganando. No respondan tan rápido. El autor inclusive lo deja un poco abierto, no cierren la respuesta. La pregunta, entiendan la pregunta, ¿sí? En los filósofos es más importante la pregunta que la respuesta, siempre, ¿sí? Porque la pregunta es la movilizadora, la que nos saca de nuestro lugar de comodidad. Siempre quédense con la pregunta, más que con la respuesta. Entonces, ya la pregunta que se hace el autor es justamente, ¿hay algo del sujeto que escape a esta lógica de dominación que es el neoliberalismo? Esa es la pregunta. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Porque, ¿qué es lo que está diciendo en esa pregunta? Que justamente hay algo en esa captura del sujeto por parte del lenguaje que no cae bajo las lógicas de dominación. ¿Por qué? Porque son diferentes, son dos cosas diferentes. Entonces hay una parte de esta que no cae. O sea, esa captura del sujeto por parte del lenguaje no es captada totalmente por el neoliberalismo. ¿Se entiende el razonamiento? O sea, lo que está diciendo es que todavía tenemos esperanza. Sí, digámoslo así. Hay posibilidades, ¿sí? Hay posibilidades. No le entreguemos todo el poder, porque le entregamos todo el poder cuando decimos que el poder ha colonizado todo. ¿Sí? Si el poder colonizó todo, entonces ni nos molestemos. ¿Se entiende?
Es lo que intenta hacer el feminismo en oposición al machismo, por ejemplo. Claro, todas estas formas, digamos, la epistemología del sur, etcétera, son formas de ver que hay posibilidades, digamos, de salir de las lógicas de dominación. Sí, él propone una especie de izquierda lacaniana, pero no, ni siquiera es interesante eso en este caso. ¿Sí? A nosotros no nos interesa tanto la propuesta de él, sino lo que nos interesa es como el diagnóstico que él hace. ¿Sí? O sea, con respecto al sujeto, porque esta es la unidad del sujeto, y este texto está puesto aquí justamente para ver que ese sujeto, ¿sí?, tiene algunos elementos que si bien son estructurales con respecto al lenguaje, con respecto al discurso, sin embargo, tienen elementos que sí escapan a esas lógicas de dominación, ¿sí? Es decir, no le entregamos toda la subjetividad al poder. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende perfecto. Bien, eso es entonces lo que nos interesa. Cuando nosotros, otra cosa que es importante entender, que está acá y que después lo vamos a ver con Foucault, no hay que, cuando hablamos de poder, normalmente se piensa al poder desde una lógica represiva, ¿sí? Es decir, que el poder se piensa como algo distinto de nosotros y que nos limita en nuestras posibilidades, nos dice qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, ¿sí? Ese es un sentido del poder que no es ni siquiera interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es un poder claramente visible, no niego que existe ese poder, o sea, ese es un poder claramente visible y ese poder, bueno, está ahí, uno puede luchar, oponerse o no. No es ese el poder que aquí interesa, ¿sí? O sea que hay que salir de esta forma de pensar el poder desde una lógica represiva. ¿Mm? El poder que nos interesa es un poder que se invisibiliza. Y de eso nosotros ya hemos ido hablando. ¿Sí? Entonces, el verdadero poder es el poder invisible. Y eso lo vimos desde El Señor de los Anillos, ¿sí?, a la República de Platón, al sujeto que no entra en el mundo. ¿Se entiende? O sea, el poder que nos interesa no es ese poder que está allá afuera, represor, etcétera, porque ese lo vemos. Si lo vemos, ya no es tan poderoso, ¿sí? Por más que podemos arriesgar nuestra vida enfrentándolo, pero está ahí, ¿sí? Y si lo vemos, en algún momento cae. Es más, cuando un poder lo comenzamos a ver, es porque empieza a caer, ¿sí? Ahora, el verdadero poder es el poder que es invisible. ¿Sí? Es el verdadero poder, es el que no podemos ver, ¿sí? Entonces, el poder es el poder invisible, no solo el poder que nos reprime de alguna forma. Bien, entonces, ese poder invisible del que hablamos acá, es un poder productivo, ¿sí? Es un poder que produce. El poder produce. El poder se caracteriza por producir, ¿sí? Y fundamentalmente lo que produce son subjetividades, ¿sí? Son formas de ser que va a tener el sujeto. Entonces, lo principal que tenemos aquí es ver que ¿qué puede escapar de ese sujeto estructural, de esa producción de subjetividades que hace el neoliberalismo, que hace el poder, ¿sí? Entonces, ese poder neoliberal, más que ningún otro poder, más que ninguna otra, porque ¿cuál es la característica del neoliberalismo con respecto a otras lógicas de dominación? La característica fundamental es que ese poder
quiere justamente capturar a ese sujeto estructural. Nunca hubo históricamente otros poderes que hayan querido capturar, del modo en que lo quiere el neoliberalismo, a ese sujeto con su estructura, digamos, a ese rasgo estructural del sujeto. ¿Sí? Entonces, ese es el rasgo del neoliberalismo que señala aquí el autor. Entonces, retomando, la diferencia entre la lógica de dominación y los rasgos estructurales es fundamental ver esa diferencia para poder pensar cualquier política de emancipación. ¿Se entiende? Bien. Entonces, él va a hablar de que esta racionalidad que nosotros ya conocemos, la racionalidad que la hemos caracterizado a través de Kant, es una lógica de universales y excepciones, que es lo que él llama el paratodear. ¿Sí? El paratodear, que es como un término de Lacan, en realidad no es de Alemán, el paratodear, ¿qué característica tiene? Es que justo es esto, es la producción de universales. La mujer, la historia, el ser humano, la cultura, la ciencia, el arte. Entonces, eso, ¿sí?, es el paratodeo, ¿no? Es cuando nosotros ponemos universales. Y los universales siempre tienen excepciones, ¿no? Porque los universales ponen como un límite todo lo que cae dentro de ese concepto y lo que queda fuera de ese concepto. Es decir, que estos universales marcan un límite y ese límite es lo exterior. Entonces, ya vamos a ver lo que es el no todo. Entonces, el paratodeo produce, digamos, es esta lógica de universales y excepciones, que es un pensar desde el límite y es excluyente. ¿Por qué? Porque todo lo que no cae dentro de eso, entonces queda fuera, excluido. ¿Sí? Y fíjense ustedes, cuando nosotros tenemos los binarismos, por ejemplo, hombre, mujer, ¿sí?, ahí estoy paratodeando. ¿Se entiende? Porque estoy pensando, bueno, o entras aquí o entras en esta otra categoría. ¿En qué categoría estás? Si no estás en esta categoría, estás en esta otra. Y si no estás en esta, estás en esta otra. Esa es la lógica binaria. ¿Sí? Y si no estás en ninguna de las dos categorías, estás excluido. ¿Se entiende? Entonces, las lógicas de estas oposiciones que habíamos visto son justamente fórmulas que son resultado del paratodeo. En cambio, en oposición, ahí también tomo otro concepto lacaniano, otra idea lacaniana, está el no todo. Allí el no todo no tiene un exterior que lo constituye, sino que más bien no excluye nada, no es excluyente. Bien, ¿estamos hasta acá? Entonces, además el paratodeo... No escuché ahí. El paratodeo, ¿sí?, tiene digamos, va de la mano con posiciones esencialistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el paratodeo la mujer quiere decir que hay una esencia
que es la de ser mujer, que está captada en ese universal. La historia, hay una esencia que está captada en ese universal. La ciencia, hay una esencia que está captada, ¿sí? Entonces, esos universales estarían de alguna forma reflejando o captando esas esencias. Por eso van de la mano estos universales con posturas esencialistas. No necesariamente, porque uno podría decir, bueno, pero el nominalismo no hace eso, pero en general van de la mano estos universales con posiciones esencialistas, ¿sí? En ese sentido de la mujer, ¿eh? Y son universales, son conceptos, ¿eh? Y que la gente a veces toma como cosas reales, pero en realidad son conceptos. Bien, entonces hay que salir de este paratodeo o por lo menos tener en cuenta de que, bueno, no son esencias y que se puede pensar desde unas lógicas que no sean, desde lógicas que no sean excluyentes, ¿sí? O sea que no necesariamente las lógicas de pensamiento son como las del paratodeo, sino que son lógicas, hay también lógicas que no son excluyentes. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí. Sí, profe, se entiende perfecto. Sí. Profe, un paratodeo podría ser la gente dice. Pero ahí ¿dónde estaría el universal? En la gente, y no sabemos quién es la gente. Bueno, ahí es una neutralidad del sujeto, ¿sí? Okay. Sí, la lógica del paratodeo sería una lógica de poder. Se asocia a una lógica de poder, ¿sí? Es decir, que las lógicas de dominación adoran estas lógicas de paratodeo. ¿Por qué? Porque si estableces la esencia, está diciendo acá hay cosas que no se pueden cambiar. Si yo hablo de la mujer, bueno, ahí no se puede modificar nada, ¿sí? Y vale lo que entra de eso. Yo hablo de la historia, es allí, ¿sí? Entonces se pierde las multiplicidades. Bien, él toma otro autor también para hablar de la constitución de lo común, ¿sí? Entonces, quería ver dónde estaba para la página que me preguntó la compañera Reci. Él toma un autor que es Laclau, ¿sí? Laclau es un filósofo que tiene realmente unos textos maravillosos y él toma algunos elementos de Laclau. Y entonces, ¿cómo se va constituyendo ciertos, por ejemplo, lo que consideramos de lo común, ¿sí? ¿Cómo se constituye lo común? ¿No? Laclau también toma algunos elementos de Lacan, pero estos autores lo toman a Lacan, pero no son repetidores de Lacan, sino que toman algunos elementos de Lacan y los adaptan a sus propios marcos de discurso, a sus propios relatos, ¿no? Entonces, ¿cómo se constituye lo común? ¿No? Ahí desde Laclau. Hay dos formas de pensar la constitución de lo común. Una es desde las identificaciones, ¿sí? Es decir, que un grupo nos identificamos con algún aspecto, ¿sí? Y a partir de esa identificación es que se produce lo que tenemos en común. Y eso común es lo que compartimos. Ese es el razonamiento
de una lógica identificatoria. ¿Sí? Pregunta de práctico. ¿Qué dice Haraway sobre las lógicas identificatorias? Bien. Entonces, siguiendo aquí con este común, esta es la forma de las lógicas de identificación. También eso común se puede dar a través de los afectos. No, Jaco, no dice eso. ¿Sí? Haraway es muy crítica, tanto como Aleman, de las lógicas identificatorias. Pero hay otra forma de pensar lo común. Hay otra forma de pensar lo común y no es a través de las identidades o de las identificaciones, ¿sí? Sino que es más bien en este sentido de, y ahí sí tomo un concepto lacaniano, pero acá nosotros lo vamos a deslacanizar, ¿sí? Que es el tema de la falta. Entonces, ¿cómo razona Laclau? Él dice que las instituciones nunca logran satisfacer todas las demandas, ¿sí? O sea que siempre hay demandas insatisfechas. Cuando esas demandas empiezan a afectar a distintos grupos, esos grupos, digamos, se van reuniendo y se va construyendo algo común, pero eso común que se va construyendo no es una identificación, sino que es más bien por la falta. O sea, la falta de satisfacción de demandas, que ni siquiera es necesariamente la misma. ¿Se entiende? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, vamos a un ejemplo para entender un poquito Laclau y después volver a Aleman. Supongamos un ejemplo que supo dar el mismo Laclau en una charla que dio aquí en Córdoba. Supongamos que ustedes, como estudiantes, demandan a la institución, la Facultad de Psicología, algo relativo a la cantina. Bueno, ahora no porque están en pandemia, pero supongamos que no estemos en pandemia. Relativo a la cantina, ¿sí? Que el servicio que ofrece es caro, es malo, etc. Supongamos que sea eso una demanda que la institución no satisface, ¿sí? Bueno, y está ahí. Pero también hay una demanda por parte de los docentes que la institución no satisface y tiene que ver con otro aspecto de los docentes, ¿sí? Que puede ser salario o puede ser alguna otra cosa. Pero algo que se le pueda demandar a la facultad, el salario no depende de la facultad. Vamos a suponer aula, ¿sí? Hay otro grupo, por ejemplo, los no docentes, que tienen otra demanda que no es satisfecha por la institución. Entonces, nos reunimos todos, ¿sí? Nos empezamos a agrupar, pero lo que nos une no es la identificación, porque nosotros, los estudiantes, no somos idénticos a los docentes y los docentes a los estudiantes, así que no es un tema de identificación, ni siquiera es un tema de afecto, ¿sí? Sino que es justamente que hay demandas insatisfechas en las cuales esa falta, la falta, es lo que nos reúne. Lo que nos aglutina es la falta. ¿Se entiende? Entonces, ahí se va constituyendo algo en oposición a la institución. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la lógica de la identificación no es una lógica propia para pensar la política. Sí, por ahí va. ¿Sí? Entonces, esa lógica, digamos, de la identificación no es una lógica adecuada, sino que más bien es esto de pensar lo común, pero lo común que nos reúne no es la identidad, porque la identidad nos lleva casi por un tubo a la esencia. Entonces, si nosotros decimos, bueno, a ver,
la mujer, pensemos en el feminismo, ¿sí? Si nosotros nos reunimos, nos agrupamos, ¿sí?, por identificación, entonces eso va a tener exclusiones, ¿sí? Y vamos a caer en un paratodeo, porque vamos a decir la mujer. Pero si nosotros pensamos, claro, en la universalidad, si nosotros pensamos en mujeres y grupos de mujeres, podemos pensar, y que esos grupos plantean demandas, ¿sí?, distintas demandas, y puede ser algunas demandas en común, entonces lo que vamos viendo es que lo que nos va uniendo es las demandas insatisfechas, o sea, es la falta, ¿se entiende? Entonces, a eso se refiere. Entonces, se va generando, digamos, un algo que es distinto de la institución, ¿sí? La falta no es lo mismo que la causa, ¿sí? La causa es otro concepto que no lo estamos tratando ahora. Estamos hablando de la falta, ¿sí? Como esa demanda insatisfecha, ¿sí? Esa falta es la que nos reúne, ¿eh? ¿Por qué hay falta? Es porque nos vamos reuniendo. O sea, hay demandas insatisfechas, pero hay muchas demandas insatisfechas. Y se va generando un común, además de ese común se va generando desde estas demandas insatisfechas. ¿Se entiende? Y no por identificación. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Sí. Entonces, las lógicas identificatorias, o sea, cuando se caen estas lógicas identificatorias, esto hace que nos sumemos a proyectos en los cuales nos identifiquemos. Pero eso tiene un riesgo. Eso tiene el riesgo de que podemos estar cayendo en un universal, ¿sí?, y que perdamos la perspectiva de la que hablaba Haraway, ¿sí?, que estamos perdiendo y no haciéndonos cargo de que esa identidad es vista desde acá y con el gran riesgo de que universalicemos, porque si perdemos la perspectiva, universalizamos. ¿Se entiende esa idea? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, en realidad, todo discurso, y esto es una idea muy lacaniana, siempre va a implicar una falta. Porque siempre todo discurso va a dejar algo, digamos, sin responder, va a dejar algo fuera. Siempre hay algo que está por fuera. Por lo tanto, siempre queda esa falta. Esa falta es un rasgo también estructural. Bien. Cuando nosotros, y esa falta, ¿qué pasa? ¿Cómo se la llena? Y bueno, ahí va todo lo simbólico, ahí va todo nuestro poder, claro, es estructural el lenguaje, perfecto, ahí lo que dice Leandro. Entonces, y eso ahí va, toda la producción simbólica tiene que ver con esa falta, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Estamos hasta acá? Porque ahora vamos a ver cómo es que el neoliberalismo actúa para apropiarse de toda la subjetividad. Entonces estamos. Ahí, entonces, el neoliberalismo va apropiándose, busca apropiarse de lo simbólico que trata con esa falta, ¿sí? Es decir, que esa falta nosotros la tratamos a través del poder simbólico que tiene el ser humano. Entonces, el neoliberalismo quiere captar eso simbólico, ¿eh? Entonces, está buscando, porque lo simbólico, si nosotros tratamos la falta por lo simbólico, esa falta es tratada de un modo mediato, ¿sí? Es decir, la tratamos por medio de lo simbólico. Pero la propuesta del neoliberalismo es proponer un goce que sea inmediato, ¿sí? Es decir, tratar esa falta
de modo inmediato, es decir, sin lo simbólico. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece el neoliberalismo? Droga, arma, ¿sí? Objetos, ¿sí? Azúcar, muy bien. O sea, todo eso nos ofrece el neoliberalismo, un tratamiento directo, ¿sí? Inmediato, ¿se entiende? Entonces, lo que hace justamente es transformar, cuando esto sucede, cuando nuestras faltas son llenadas con este tipo de objeto, lo que era pobreza económica se transforma en miseria, ¿sí? Independientemente de que tengamos dinero o no, ¿sí? Es decir, terminamos siendo seres miserables. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad simbólica se ha eclipsado, se ha desgastado, casi hasta anularse, y lo único que queremos es tener cosas concretas que satisfacen nuestro modo de tratar la falta, o por lo tanto nuestra demanda, de modo directo. ¿Se entiende? No busquen ahora definiciones, ahí veo que me ponen definiciones de neoliberalismo, no busquen esas definiciones, no para toden, ¿sí? Vamos, claro, caer en el consumismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el consumismo? El consumismo, ¿a qué tiene que ver? Tiene que ver justamente con tratar la falta, en vez de tratarla simbólicamente, la tratamos de llenarla, digamos, con cosas concretas, o sea, de modo inmediato. ¿Se entiende la idea? Profe, puede ser que... Ah, perdón. Habla. ¿Quién habla? A ver. Bueno, hace como una especie de manipulación a través del consumo, digamos. Nos quieren como manipular a través del consumo. Sí, sí. No sé si manipular, o sea, quiere esto, llenar la falta en vez de lo simbólico, o sea, eclipsar la capacidad simbólica, dándote un goce inmediato, ¿sí? A través de cosas concretas. O sea, perdón, profe, lo que quiere hacer es que, o sea, nos transforma la forma en la que nosotros llenamos la falta. ¿A eso se refiere? Claro. Pero esta nueva forma de llenar la falta no es poco duradera, a diferencia de la simbólica, capaz. No es una cuestión de duración o no, es inmediata, ¿sí? Lo simbólico siempre es inmediato. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo, por ejemplo, ¿cómo puedo yo tratar simbólicamente una emoción? Bueno, yo puedo o escribir, o puedo hacer arte, puedo hacer una serie de cosas simbólicamente, ¿sí? Sí, también meditar, pero, digamos, si yo directamente ante la falta, ante la angustia, me compro droga, me compro un arma para resolver mis problemas, o sea, entonces soy una persona miserable, porque mi capacidad simbólica está totalmente eclipsada. ¿Se entiende? ¿Se ve ahí? Una vez... Va a lo material, no a lo interno, digamos, a las cosas materiales. Sí, no me gusta lo interno, pero es el término interno, pero sí, es llenar con un objeto. No necesariamente puede ser un objeto material. Hay muchas formas de llenar, pero sí va a algo concreto, a un objeto concreto para llenar esa falta, en vez de buscar justamente la producción simbólica. Entonces, lo que hace el neoliberalismo es transformar la pobreza en miseria. ¿Por qué? ¿Por qué somos miserables? Porque nuestra capacidad simbólica está totalmente eclipsada, está totalmente anulada.
Entonces, yo tengo que tener para llenar mi angustia. Y no importa lo que tengo, si lo que tengo son drogas, son armas, son ropa, no importa lo que tenga, ¿sí? Si lo importante es que tenga para llenar esa falta. ¿Sí? ¿Se entiende? Por supuesto que no la llenan a la falta, pero sí se busca ese goce inmediato. Claro, es que sea directo, rápido, la siento, ya, la anulo. En vez de producir lo simbólico, en vez de ir hacia lo simbólico. Entonces, hay el gran mal que produce el neoliberalismo es esta pobreza simbólica. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, para salir de eso, es fundamental separar, ¿no es cierto?, esta lógica del neoliberalismo, esta lógica del capital de lo que es los rasgos estructurales del sujeto, porque si nosotros le concedemos todo al neoliberalismo, entonces el neoliberalismo cada vez va a ir avanzando más, hasta que nos anule la capacidad simbólica. Acá esto no lo dice Alemán, pero me parece que es fundamental en esto el ejercicio del arte, ¿no? Porque el arte nos da muchas herramientas simbólicas, los distintos tipos de arte, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con la brecha de los ricos y los pobres, que eso es una consecuencia económica. Ahí estoy respondiendo a algunas preguntas que me escriben ahí. Tiene que ver con esa pobreza simbólica. Yo puedo ser millonaria, ¿sí? Pero si tengo pobreza simbólica, soy miserable. ¿Se entiende? Sí, el típico, tengo todo y a la vez nada. Claro, o sea, ese hombre era tan pobre que lo único que tenía era dinero. ¿Sí? Está bien que el capitalismo produce muchas de esas cosas. O sea, lo simbólico, digamos, es lo que nos arrebata el neoliberalismo, además de todos los recursos también económicos, o sea, eso no hay que descartarlo. Pero lo que nos transforma en miserables, o sea, el capitalismo nos vuelve pobres y miserables. Lo pobre tiene que ver con lo económico, pero lo miserable tiene que ver con esta apropiación que hace de lo simbólico. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros vamos a pensar una lógica emancipatoria, ¿sí?, tenemos que decir que es posible, o sea, tenemos que concebir un modo en el que sea posible separarse de la lógica del capital. ¿Sí? Entonces, la pregunta fundamental de cualquier política que busque la emancipación sería cómo podemos, con cuáles estrategias podemos separarnos de la lógica del capital o de las lógicas de dominación. Y ya vimos que la lógica de dominación, de capitalismo, colonialismo y patriarcado es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, retomando anteriormente, lo que no puede ser colonizado sería esto simbólico. O sea, que claro, sí puede, pero ahí está la posibilidad de que no. Claro, exacto. Ahí podemos resistir. ¿Sí? O sea, no puede ser totalmente capturado. O sea, no podemos pensar que eso ya ha sido totalmente colonizado. ¿Sí? Tenemos que ir buscando formas de descolonizar. Cuando hablo del arte, estoy pensando en el arte pensado como producto simbólico. Pero aquí, antes de la pandemia, había una feria aquí en Córdoba que se llamaba Mercado del Arte. Y había producciones de artistas, que no estoy juzgando si esas obras eran buenas o malas, pero ya el término mercado de arte es justamente el neoliberalismo apropiándose del arte, que es casi el último refugio que tenemos para desarrollar lógicas emancipatorias.
Sí, suena un oxímoron. El mercado del arte. ¿Y quiénes podían exponer allí? Bueno, aquellos que eran solamente los museos, los que tenían algún lugar, digamos, donde se vendían obras de arte. O sea, por eso se llama el mercado del arte. O sea, cuando hablamos de arte, también hay que tener cuidado que también el arte es colonizado, ¿no? ¿Sí? Claro, una cosa es una artista que hace un cuadro y eventualmente lo vende, y otra cosa es hablar de mercado del arte. Mercado del arte. Mercado supone que hay una estructura que determina precios y que determina qué se vende y qué no se vende. ¿Sí? Son cosas distintas. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo salir, porque el capitalismo avanza. O sea, el capitalismo siempre busca apropiarse. Uno dice la meditación, por ejemplo. Y bueno, el capitalismo avanza y hay un mercado de los ofrecimientos de yoga, meditación, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando hay mercado, ahí ya hay que decir, acá ya está el capitalismo, ¿sí? Entonces, y siempre se deja, empieza a ver algo y la gente empieza a buscar allí un refugio y enseguida el capitalismo se apropia. ¿Se ve? ¿Se va entendiendo? Bueno, quería ver ahí dónde estaba el párrafo que decía la compañera. Está en la página 71, está justamente explicando a la ACLO, ¿no? Entonces, allí está, voy a leer un poco esa página para ir analizando y viendo. Entonces, la fijación del sujeto a un modo... ya lo ubiqué. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando allí de las lógicas identificatorias, ¿no? O sea, puso un ejemplo de un autor que dice que todavía está cerca de las lógicas identificatorias, ¿no? Y es donde hay que salirse. Entonces, ahí lo cita, hace una referencia a Laclau y habla de lo que es el investimento radical o catexis, ¿no? Y dice, cuando se trata de que una parte logra encarnar la totalidad a través de un investimento radical, ¿sí? Es decir, cuando una parte, vamos a ver, una demanda encarna a todas las demandas, ¿sí? Entonces ahí tenemos un investimento radical. ¿Se entiende? Y dice, y entonces cuando nosotros pensamos así, el investimento, dice, es más bien la fijación del sujeto a un modo de gozar. ¿Sí? Entonces esto está diciendo Aleman, que esto que se llama de investimento radical, en realidad dice, bueno, es un poco difícil de pensar porque en realidad el investimento tiene que ver con la fijación del sujeto de un modo de gozar. Es la página 71 que es la que planteaba ahí la compañera. Entonces, y lo que es propio del investimento es lo que Lacan teorizó bajo el concepto de fantasma, que para mí, dice, es una condición muy importante para pensar el problema de la ideología, porque el verdadero obstáculo para la transformación ideológica está en la fijación del goce, es decir, en los investimentos del goce. Es decir, que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato de cómo satisfacíamos la demanda, ¿sí? Está relacionado a eso. Entonces, como una suerte, dice, de servidumbre voluntaria,
los sujetos son capaces de atentar contra sus propios intereses vitales. Esta sería una definición de goce. ¿Y cuándo se da eso? Dice, cuando, por ejemplo, se vota o se adhiere a un proyecto que los va a perjudicar severamente. Entonces, yo me puedo sumar a un proyecto porque me estoy identificando con ese proyecto, ¿sí? Pero no estoy percibiendo que ese proyecto me va a perjudicar. Entonces, lo que estoy haciendo es fijando, vamos a decir, hay una fijación del goce, que es a través de esta identificación. Entonces, por eso dice, están fijados a través de lógicas identificatorias que están conectadas a las investiduras de un determinado goce. Es decir que quiero sacar el tema del fantasma es un término técnico de Lacan, ¿sí? Pero para entender lo que está diciendo el autor aquí, es que justamente nosotros, a ver, yo les decía hace un rato que las lógicas identificatorias tienen problemas. Uno de los problemas que tienen es que nos llevan a ciertos universalismos y esencialismos. Entonces, cuando nosotros estamos presos de estas lógicas identificatorias, nos identificamos con algo, ¿sí? Y en ese identificarnos algo, nos sumamos a ciertos proyectos porque nos estamos identificando con algo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué alguien puede votar a una agrupación, vamos a decir, que sabes que te va a perjudicar económicamente, porque porque beneficia a una determinada clase social? ¿Y eso por qué? Porque vos te estás identificando con esa clase social, ¿sí? Aunque no pertenezcas a esa clase social, te estás identificando con esa clase social. Sí, es una especie de automentira, como dicen ahí, pero es un problema de identificación. Entonces, yo no elijo este proyecto porque sea más justo, porque sea más progresivo, le puedo poner los títulos que quiera. Yo estoy sumándome a este proyecto porque hay una identificación. Entonces, esa identificación es una fijación a un determinado goce. Entonces, si yo me fijo a un determinado goce, entonces no importa hacia dónde me lleve esa identificación. Siempre voy a ir por ahí porque estoy fija allí, ¿sí? Estoy atada a ese determinado goce. ¿Se entiende la idea? Entonces, sí. Eso es servidumbre. ¿Se entiende? Eso es servidumbre voluntaria. Gracias. ¿Se entiende ahí? ¿Investimiento, profe, sería como una especie de sinónimo de identificación? ¿Cómo? No te escuché la pregunta. ¿Investimiento sería como una especie de sinónimo de la identificación en el goce? No, el investimento es justamente eso, cuando una parte encarna la totalidad. ¿Sí? Entonces, ahí esa parte es la que está justamente investida y se la toma como todo. ¿Entendés? Entonces, cuando vos tomas como todo una parte, que es lo que hace el paratodeo, estás fijando. Y a eso produce la identificación. Sería más o menos el proceso. ¿Se ve? No, gracias. Entonces, bueno, acá cuenta él que esto es algo que ha comentado mucho con Laclau, donde y aquí ya empieza a desarrollar la demanda insatisfecha, hay situación populista cuando se multiplican las demandas insatisfechas, bueno, ahí ya está desarrollando Laclau, pero me parece que la pregunta al comienzo va por allí, ¿sí? No se enganchen mucho con la terminología
que a veces él pone toma de Lacan, porque ustedes no conocen la teoría de Lacan, y mi conocimiento de Lacan también es bastante pobre, pero es lo que también entra en debate con, además había otro autor más con el que debate, que ahora no lo ubico, pero lo que me interesa es eso, que ustedes puedan ver que si nosotros vamos a darle al poder toda la producción simbólica, sí, exactamente, con él. Si vamos a darle toda la producción simbólica a la lógica de dominación, entonces no hay forma de escapar. Porque uno de los rasgos que tiene el neoliberalismo, al querer captar la subjetividad, querer captar la producción simbólica, ¿cómo lo hace? Que cada vez que aparece alguna forma de tratar la falta, algún símbolo, el capitalismo va y la atrapa y lo transforma en mercado. Y es muy difícil, profe, también ver cuáles son los límites, ¿no? Porque por otro lado hay gente que vive, por ejemplo, de dar clases de meditación o de vender cuadros. Pero el problema no es la venta, ¿sí? Yo pinto un cuadro y lo vendo, está bien. Sí. El problema es cuando hay un mercado donde son las galerías las que dicen lo que se debe vender y lo que no. ¿Se entiende? Una cosa es la venta, que yo tenga un grupo, porque claro, tengo que vivir, estoy en este sistema, y que yo dé clase de meditación o yoga, y otra cosa es que haya un mercado, porque el mercado define qué es lo que circula y qué no. ¿Sí? Claro. Y establece una tendencia y dice esto sí, esto no, ¿se entiende? Entonces, no es el problema, yo puedo hacer, no sé, pan para vender, y no hay problema en eso. El problema es cuando hay un mercado, y ese mercado va a decir qué es el pan que se vende, qué, el precio del pan, el precio de la harina, el precio de esto otro, ¿se ve? Cuando a la lógica ya el mercado se apropia, entonces ya deja de ser eso que teníamos como la satisfacción, porque el consumismo no es solo de ropa, de auto, de droga. También puedo consumir propuestas espirituales. Claro, es cuando entran esas lógicas dentro de los espacios que uno usa para el... En curso de meditación, curso de yoga, o sea, hay un consumismo también de lo espiritual, por decirlo así. ¿Se entiende? Entonces, si es el mercado el que manda, ¿no? Y produce, no, vamos a vender la falta esa, trátala con estos productos. Entonces ya ahí hay un mercado. ¿Se entiende? Entonces, no es una cosa de que el individuo solo vende, hace su pancito y vende, da su clase de yoga y vende, sino cuando es el mercado el que domina esa forma que las personas tenían sinceras de tratar su demanda. Entonces va produciendo un consumismo. Entonces la persona, para tratar su insatisfacción, consume, no importa qué es lo que consume. ¿Se entiende? Por supuesto que si va a consumir, yo le recomendaría más que consuma curso de yoga que consuma droga, por supuesto. Pero también es consumismo eso, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Yo pensaba una cosa que también, profe, a veces, por ejemplo, esto del yoga o de las terapias alternativas o cosas así, que también surgen de una necesidad. Por ejemplo, en la pandemia surge, y no sé si alguien lo impone, creo que la propia necesidad de un montón de gente hace la demanda y hace la oferta también, ¿no? Como que está bien, en algún momento se expande eso más. No sé, siento que es como una necesidad que las personas tienen de abrir ese espacio de espiritualidad, pero de otra forma, no desde lo religioso, que es como que cae ese sistema, y es como que queda un vacío en la espiritualidad y de algún modo empiezan como a expandir y la búsqueda, ¿no? Bueno, eso es lo que... Pero, a ver, le contestemos a Natalia, analicemos lo que dijo Natalia, que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Hay insatisfacción.
siempre hay insatisfacción, siempre hay angustia, ¿sí? Porque siempre hay falta. Ahora, yo voy a tratar esa falta ¿con qué? ¿Sí? Entonces, la pandemia pone más a la vista esta falta, ¿sí? Le echamos la culpa a la pandemia, pero en realidad siempre está esta falta. Pero ahora se ve más, ¿por qué? Porque las cosas con las que yo trataba mi falta, ahora no puedo acceder de modo directo. Entonces la pandemia me dice, mira, te quedas encerrada en tu casa, vos solito con tu falta, ¿sí? Y te quedas ahí, vos solito con tu falta, y yo me desespero, porque ahora, ¿cómo voy a hacer si yo trataba mi falta haciendo esto, haciendo aquello, haciendo cursos, haciendo esto otro, y trataba mi falta con eso, y ahora me quedé sola y no puedo hacer nada? ¿Se entiende? Entonces, no es que surge desde una necesidad, ¿sí? Sí, la necesidad de llenar mi falta, pero yo la puedo tratar simbólicamente. Lo que me dijo la pandemia es, mira, ese goce inmediato que vos tuviste hasta ahora no puedes acceder, ¿sí? Entonces la gente empieza a buscar otras cosas para tratar esa falta. ¿Y el mercado qué hace? Gluc, 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 se lo traga. El mercado que dice, bueno, vamos a hacer otra forma de, ¿sí? Vamos a hacer un mercado de estas otras cosas, ¿sí? Pero así como surge... Pero es que eso es el trabajo del mercado. Otras cosas, sí. Que decía, perdón, que hablé sobre usted, que ese es el trabajo del mercado, estar atento a la falta que tiene la persona. Y a su vez... claro, Sonia, no a la falta que tiene la persona, sino a los modos en que la persona tiene esa falta. Exacto, pero a su vez pienso, ¿no? O sea, cuando usted estaba hablando recién, que el ser humano siempre carece. Y el goce que tiene es muy poco y siempre aparece más la carencia y ahí entra todo el mercado siempre. No, para tratar de y vos decís siempre, o sea, pero tenemos que dar la posibilidad de salir de la lógica del mercado. Sí, obviamente. Es lo que dice Aleman. Me refería más que nada a lo que dice Natalia del encierro, es como que la cabeza de la persona que está encerrada va a ver más quizás eso que no tiene, como hablábamos recién, o sea, lo que hablaba usted recién, de lo que le puede, o sea, y si ahí sí o sí va al mercado y va a ese consumismo de lo que sea, de cursos, de yoga, de pintura, de lo que sea. De droga o de otra cosa. Exacto. O sea, lo que hace la pandemia, en un primer momento, no ahora porque ya la lógica del mercado ha entrado, lo que hace la pandemia es cuando nos tenemos que encerrar, es decir, ese goce inmediato, ahora a eso que accedías de modo inmediato, ahora no está tan accesible. Entonces nos desesperamos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros éramos totalmente, digamos, cautivos, ¿no? De estas lógicas de dominación del neoliberalismo y el encierro, digamos, no la pandemia, sino el encierro, lo que manifestó es que no podíamos acceder a eso que nos producía ese goce inmediato y con el cual llenábamos nuestra falta. Entonces nos quedamos... Podíamos ir al shopping, ahora no. Claro, exactamente, antes me iba al shopping y ahora me tengo que quedar en mi casa. Entonces nos desesperamos, nos volvemos locos, ¿por qué? Y decimos que nos falta la libertad y decimos todas esas pavadas, porque en realidad somos como adictos, o sea, somos adictos. O sea, no podemos acceder al goce inmediato y nos desesperamos. ¿Se entiende? No sé si es muy técnico, ¿no? Pero lo pienso como en estas cuestiones del desplazamiento de los objetos. ¿Cómo sería? Como un... Me quedé en blanco. Pero bueno, ¿cómo se va mudando, ¿no? Como la energía de un lugar en otro. La pregunta es, ¿cómo llenas tu demanda? ¿Sí? Si la buscas por el lado de lo simbólico o si buscas con un goce inmediato, o sea, consumiendo algo. Eso sería el goce inmediato.
¿sí? Si vos lo haces mediante el consumo, y de pronto, y toda tu vida te acostumbraste a que cada vez que estabas deprimido te ibas al shopping, te comprabas ropa, o hacías algo, o ibas a un curso, o algo que te ofrecía el mercado, y de pronto eso no lo podés hacer, entonces es como una adicción. Entonces ahí surge el problema de cómo hacemos eso, o sea, ¿cómo voy a llenar mi falta ahora? Porque tengo dos opciones, o empiezo a ver mis recursos simbólicos, o empiezo a decir, bueno, ¿de qué otra forma? Entonces puedo, no sé, hasta hacer mercado libre, exactamente. ¿Se entiende? Es eso, ¿cómo llenamos la falta? Ese es el punto, esa demanda, digamos, ¿cómo la llenamos? Entonces, si nosotros empezamos a reconocer de que no hay forma de escapar del neoliberalismo, porque cualquier forma de que yo busque, el neoliberalismo la va a captar, que sí, eso es lo que busca el neoliberalismo, pero si yo digo no hay escape, entonces le estoy entregando todo al poder. El punto es de qué forma yo puedo potenciar esa capacidad simbólica para no entregarle todo al mercado. Es muy difícil, profe, eso, lo que usted está diciendo. Porque si tenés alguna adicción a algo, automáticamente ellos te van a dar, te lo van a suplentar, te van a decir, bueno, podés tener esta otra, o sea, siempre van a estar. Es muy difícil escaparse a ese poder. Porque cada vez, hasta los medios de comunicación, hasta un WhatsApp, hasta un Instagram, cada vez te manejan más, cada vez te llevan más a eso, y cada vez llegan a que vos tengas cada vez más faltas y carencias de todo eso. O sea, siempre están generándote algo. ¿Cómo salís de ese poder que ellos tienen sobre vos? Bueno, yo creo que si esa es la posición, entonces no tiene sentido ni siquiera plantearse de una política, la posibilidad de una política emancipatoria de estas lógicas de dominación, ¿sí? Entonces, la pregunta es si ya le hemos entregado todo. Y yo creo que en el arte no es la salida que da Alemán. En el arte yo veo personalmente una salida, siempre y cuando no caigamos en la lógica de mercado, porque también hay un consumismo del arte. Si yo soy la que consume arte, bueno, pero sí ir viendo, y yo creo que haciéndose esto de ser responsable. ¿Qué quiere decir eso? Tomando conciencia desde dónde estoy haciendo lo que voy a hacer. Porque a mí me puede gustar una serie de actividades. Bueno, a ver, ¿desde dónde las hago? ¿Sí? Porque estoy llenando una falta y estoy consumiendo. A ver, ¿estoy consumiendo o estoy siendo creativa, para decirlo de alguna forma? Sí, 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 se entendió. Yo creo que esa es la pregunta. Estoy haciendo esto. Bueno, me inscribo en este curso de yoga. Me inscribo porque, bueno, voy a aumentar mi poder simbólico, mi capacidad simbólica, porque quiero aprender yoga o porque quiero consumir. Bueno, ahí está, por ejemplo, el ejemplo que usted está dando de yoga. Podés ir al parque a hacer yoga. Sí. No a un gran gimnasio, ponele, donde te mandan a que vos consumas más y compres la remerita y todo lo que significa el merchandising de yoga, por darle un ejemplo. Si vos vas al parque, vas con tu yoguineta, listo, y haces, y encontrás la esencia del yoga en sí, sin llegar a ese consumismo, como un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso yo creo que esa es la pregunta. El consumismo siempre nos activa el deseo de tener, ¿sí? Y uno siempre quiere tener, no importa lo que se tenga. Puede ser ropa, puede ser parejas. Hay personas que consumen parejas, ¿sí? Puede ser no sé, lo que sea para consumir, ¿sí? Obras de arte, se pueden consumir un montón de cosas. El mercado es amplio, nos ofrece de todo, sexo, ¿sí? Comida,
O sea, ¿como porque es un alimento, un nutriente, o estoy consumiendo? ¿Sí? ¿Cómo nutro mi alimento o consumo? ¿Se ve la diferencia? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo, ¿no? Cuando caemos en esta lógica de consumir, ¿no? Que es la que nos pone la lógica del mercado, o cuando estamos haciendo las cosas. Hay una diferencia de Marx que a mí me gusta mucho, que Marx la plantea en un seminario, en uno de sus primeros escritos, perdón, no en un seminario, en un primero de sus escritos, donde él diferencia tener de apropiarse, ¿sí? El mercado, tomando esa diferencia, yo puedo tener un CD y no apropiarme nunca de la música. En cambio, puedo escuchar música y apropiarme de la música, ¿sí? El apropiarse no tiene necesariamente que ver con el tener, son dos cosas distintas. Yo puedo tener CD, pero la música no la tengo, ¿sí? O sea, una cosa es apropiarse. Yo puedo apropiarme del sol y salgo a mi patio o al parque o lo que sea y me apropio del sol, ¿sí? Pero no tengo el sol, ¿se entiende? Me apropio. Yo puedo apropiarme de la música, puedo apropiarme de muchas cosas, ¿sí? Que el mundo me da, que la naturaleza me da, puedo apropiarme de la amistad, pero eso no quiere decir que tengo una amiga. Nosotros nos expresamos mal cuando decir tengo una amiga. Tengo es un objeto, ¿sí? Tengo un amigo, tengo novio, ¿sí? Son cosas, no, más bien apropiarse del amor, de la relación, apropiarse de la amistad, pero no tener, ¿se entiende? Entonces, me parece que eso es una forma de empezar a salir de esa lógica, ¿sí? De esa lógica de mercado, que el problema es que avanza sobre nuestra capacidad simbólica y nos va haciendo miserables cada día. Ustedes piensen que hasta la religión cae en la lógica de mercado. Cuando uno va a esas iglesias que son turísticas y encuentra la estampita, la medallita, todas las cositas que se vende, y, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ¿alguien iba a decir algo? Bien, entonces, eso es lo que hay que ir como revisando con responsabilidad, ¿sí? Bueno, terminamos la clase de hoy, espero que les haya servido la clase de hoy. Recuerden que la semana que viene es el práctico. Bueno, yo quería hoy empezar un poco con la unidad 3, empezamos la clase que viene con la unidad 3, ¿sí? La semana que viene entonces van a tener el práctico, pero también la unidad 3, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema de la ilustración, la unidad 3. Quería ver acá los textos. Vamos a empezar con el texto de Kant y el de Foucault sobre la ilustración, ¿sí? Esos dos textos vamos a comenzar la clase que viene, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda para cerrar ahora? Profe, una pregunta. ¿A qué hora es el práctico? ¿El de ahora o el de la evaluación? El de la evaluación. Va a haber dos horarios, uno a las 2 de la tarde y otro creo que a las 6, ¿no? Vamos a avisar por el aula virtual, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Vamos a poner dos horarios. No, el segundo todavía no lo sé, pero ya lo vamos a fijar. Ya le vamos a avisar en estos días. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, entonces, Mario. No, despedirme. Chau, chau. Bueno, entonces nos vemos. Vamos a terminar acá la clase. Ustedes pasan al práctico, ¿sí? Y después con los ayudantes alumnos nos quedamos en otra actividad. Y la comentamos.
Sí. Gracias, profe. Bueno, Muy linda la profe, clase. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, que le vaya bien. Profe, Chao, profe, nos vemos. yo le quería hacer una pregunta. Sí, Maika. Bueno, a ver, Maika. En el texto de Colomer hay una parte que habla respecto de la metafísica antigua.